Radio Fejer 1420 AM presenta el siguiente programa. La Ventana, una mirada a las redes que construyen cambio. Estamos transmitiendo desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas Fejer con el apoyo de la Cooperación Española en Guatemala y Seek for Change. Les damos la bienvenida a La Ventana, un programa que da voz a quienes promueven el cambio social desde la diversidad, tanto en Guatemala como en toda la región centroamericana. Hablamos con personas involucradas en organizaciones nacionales e internacionales y movimientos sociales para conocer sus historias, logros y desafíos, esperando abrir la mirada hacia multiplicidad de experiencias que se desarrollan en los territorios. Yo soy Constanza Kahn. Y yo, Matías Aistrup. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a una nueva versión de La Ventana. Estamos nuevamente transmitiendo desde la 1420 AM de Radio Fejer y esperamos que estén muy bien en esta semana, con mucha lluvia por todos lados. Somos Constanza Kahn y Flor Vela, quienes estaremos acompañándoles a lo largo de los próximos 60 minutos. Me complace presentar al proyecto Puente Belice, un proyecto que apuesta por el desarrollo de la adolescencia a través de la educación y la actividad laboral. Además, pues es un proyecto que claramente se basa en el principio de la equidad en la juventud. Esta es a grandes rasgos la razón de ser del proyecto educativo laboral Puente Belice. Pero ¿nos podrían compartir, por favor, cuál es la razón de ser, cómo surgió y también qué es el proyecto Puente Belice, por favor? Bueno, y para eso tenemos con nosotros a Otoniel Muralles. ¿Es correcto? ¿Lo dije bien? Siempre me equivoco. Sí, Él es educador y coordinador del proyecto social y también está con nosotros Blanca Morales, es educadora de esta iniciativa. Muchísimas gracias por estar aquí en La Ventana y bienvenidos. Gracias. Buenas tardes. Justo, ¿de qué se trata este proyecto, esta iniciativa? ¿De dónde surgió esta idea? Bueno, la idea surge ya hace algún tiempo, en el año 2002. Un grupo de religiosos encabezados por el padre Manolo Maqueira, un jesuita, se fue a vivir al Puente Belice y se dio cuenta de las condiciones de desigualdad que existían para los jóvenes y de pocas oportunidades. A partir de ahí empezó algunos proyectos y se dio cuenta que tenía que empatar la parte académica con oportunidades en empresas a medio tiempo. Entonces, digamos, nosotros no tenemos la figura ya laboral, ya no existe eso, somos solo únicamente Proyecto Puente Belice. Y la idea es que los jóvenes puedan tener un desarrollo lo más integral posible, que incluya lo académico, la formación de la persona y también oportunidades en empresas a medio tiempo. Otto, ¿hace cuánto fue ese origen del proyecto? 2002, en el año 2002. 2002, bastante tiempo ya. Era en el contexto, ya es casi 2 décadas de trabajo. Así es. Entonces, buena parte del equipo educativo, son jóvenes que han egresado del mismo proyecto y luego se vuelven también educadoras, educadores. Y ese es el ejemplo de Blanca. ¿Hace cuánto se consolidó? O sea, ustedes son como un centro educativo, tienen una infraestructura, tienen estudiantes. ¿Cómo es la estructura cómo opera el proyecto? Sí tenemos una sede, digamos, que da clases a medio tiempo. Tenemos la metodología del IGER, solo que nosotros lo convertimos en clases de lunes a viernes. Y los fines de semana tenemos actividades en las colonias y también actividades que les decimos de formación humana que tienen que ver con la autoestima de los jóvenes. Y la formación que brindan, ¿verdad? Es de educación de qué años, por decirle así, o tomando, por ejemplo, básicos, diversificado, o a quienes apoyan, ¿verdad? Digamos que al inicio esa era una de las grandes preguntas, si se constituía como un instituto, un colegio.
Entonces surgió primero como la reconstrucción de tantas heridas, tanto daño que han sufrido y las pocas oportunidades que hay. Entonces se quedó como la parte más importante, se le llama la formación humana. Ese es como un componente básico que, digamos, sí está también dentro del ámbito académico, pero, digamos, reconocido por el IGER, tenemos básicos y diversificar. Eso es lo que tenemos acá. Y entonces, los fines de semana, la idea es que los jóvenes no se olviden de sus orígenes. Entonces, tenemos actividades en núcleos. Entonces, por ejemplo, Blanca también coordina uno de esos espacios en la zona 18 y a eso se le llama proyección social. Entonces, también tiene que ver con vinculación hacia otro tipo de organizaciones donde compartamos la misma visión. ¿Cuál es el perfil de los estudiantes que participan? ¿Son niños y niñas? ¿Entre qué edades? ¿Provienen de los departamentos? ¿Son de origen indígena? Cuéntanos un poco de quiénes son ellos, cuáles son esas condiciones en las que viven ellos. El origen, digamos, surgió con jóvenes del Puente Bélice, aquí en la zona 6. Entonces, el mismo proyecto luego fue fue ampliándose porque hubo gente de otros sectores que estaban viendo que el proyecto les parecía muy interesante, que daba oportunidades. Entonces se fue ampliando hacia otros sectores. Actualmente atendemos a 5, que son siempre cercanos al Puente Belice. Está Los Paraísos en la zona 18, está el mismo Puente Belice, está Concepción, que es Concepción Las Lomas en la zona 16. Aquí es donde está el edificio, desde donde estamos ahorita transmitiendo. Aquí es donde existe el centro, donde los jóvenes reciben su formación académica y de otro tipo. Está en el de San Juan, en la zona 6, y el barrio San Antonio. Entonces, el grupo de jóvenes tiene que vivir en esos lugares y hacemos visitas, hacemos reuniones. Nosotros vivimos también en esos lugares, entonces les vamos conociendo para ver, digamos, qué tanto les podría apoyar el proyecto en esa etapa. Entonces, para entrar aquí tienen que entrar a básicos, entonces va a depender de lo que le permita el Ministerio de Educación al IGER. Entonces aquí tendrían que tener 15 años para que puedan optar a estar en una empresa a medio tiempo. Si no, es muy difícil. Prácticamente ustedes realizan ese acompañamiento de la educación, pero también son como ese puente o esa vía para hacer también una brecha con las empresas que apoyan a estos chicos en generarles un espacio para que ellos se puedan desenvolver. ¿Así es? Es que somos, digamos, una especie de intermediarios. Okay. En el sentido de que los jóvenes, la referencia que tienen es nuestra institución, no van directamente a las empresas. Entonces nosotros tenemos convenios que son legales, donde van los permisos de las mamás, de los papás de los jóvenes, y ya con eso se acude a la empresa con un perfil. Blanca, tú eres egresada también de este proyecto. ¿A qué edad empezaste? Sí, yo empecé de primero básico acá, a los 15 años, y pues cuando terminé mi bachiller, pues ya ingresé como educadora. Como comentaba Otto, principalmente el objetivo del proyecto es que nosotros, pues como jóvenes, me incluyo todavía, tengamos y los jóvenes tengan una alternativa de vida. Y normalmente somos jóvenes de colonias marginadas, colonias a las que las oportunidades no llegan, colonias que o algo otro referente más que violencia, que matanzas, que asaltos no hay. Entonces, ese fue el principal objetivo que Manolo vio y dijo, bueno, hay que hacer algo. Sin embargo, en el proceso, él se dio cuenta que los patojos y las patojas dejaban de estudiar, y era porque no estudiaban por tener un trabajo, porque pues la economía, incluso en esos sectores y en todos de Guatemala, es muy difícil, y pues no bastaba solo estudiar, porque
muchos factores que se manejan. Entonces él dijo, bueno, vamos a conseguirles unas plazas de trabajo, entre comillas, llamándolo así, para que ellos puedan seguir pagando sus estudios y puedan ayudar a sus familias también. Ese es como el objetivo con los que se tienen las becas de productividad. Y como ya lo mencionaba Otto, estas becas son principalmente para una experiencia para ellos, para reforzar su identidad también, de que pueden, de que son capaces y de que sí van a poder desempeñarse en lo laboral luego de salir de una carrera o de graduarse. Sí, lo vemos desafortunadamente por todo Guatemala, que mucha de la deserción escolar se debe a la necesidad, a que están pasando hambre, que las familias están en unas condiciones en donde se requiere que todos generen ingresos. ¿Cómo es esa construcción de alianzas con las empresas? ¿Cómo llegan ustedes? ¿Cuál es la oferta en la que estos niños, bueno, estos jóvenes ya logran insertarse ya laboralmente? Digamos que hay empresarios que se dieron cuenta que el proyecto podría ser también como una fuente de oportunidad, pero que podrían quedarse en las empresas, porque los jóvenes sí han demostrado ser muy capaces. Entonces, sí hay, digamos, como un núcleo pequeño, muy pequeño, de gente que cree fuertemente en el proyecto como empresario. El problema que hemos tenido es que dichos empresarios también han vivido sus crisis económicas. Entonces, con el cierre de algunas empresas, se acaban las oportunidades. Entonces, todavía con Manolo y en los primeros años, tuvimos grupos fuertes en una maquila. Entonces, era quien daba, digamos, ese espacio a medio tiempo a bastantes jóvenes. Pero cuando se fue a la quiebra, entramos en crisis. Entonces, hubo necesidad de diversificar estas oportunidades y entonces empezamos a tener que armar como estrategias, visitas, tocar puertas, y es un proceso que ha sido muy difícil, es de lo más costoso, porque no podemos, desgraciadamente, ofrecerle a todo el grupo de jóvenes una oportunidad debido a esto. Aproximadamente y en la actualidad, ¿con cuántos jóvenes cuentan en el proyecto, verdad? Que ustedes les brindan apoyo. Digamos, los números cambian año con año y es algo, digamos, es un reto difícil, porque una de las, digamos, de los criterios que tenemos que tendrían que entrar mayoría de mujeres, y así fue en los primeros años. Nos hemos encontrado con algunos factores, no tenemos toda la explicación, pero sí hay un factor cultural muy fuerte donde se le da prioridad a los varones. Entonces, este año tenemos alrededor de 250 jóvenes más o menos estudiando. Entonces, digamos, como el 55% son varones y el 45% mujeres, pero esto cada vez se está profundizando más y es una preocupación fuerte la que tenemos. Bueno, pero aún así, Otto, llama la atención que ustedes tengan esa iniciativa y esa política de tratar de convocar a más mujeres, porque justo lo que mencionabas, hay un factor cultural, machismo se llama, hay un machismo muy fuerte en América Latina en donde siempre se le da prioridad al hombre para que trabaje o para que estudie y la mujer se queda al cuidado, ¿no? del hogar. Entonces, ¿ustedes cómo han hecho para primero, tratar de mantener la paridad, por difícil que sea, ¿no? Porque 45% de mujeres es muy alto en consideración con otros escenarios en donde siempre son minorías. Entonces, ¿cómo hacen ustedes ese trabajo de tratar de motivar la participación de mujeres, de jóvenes en este proceso? Digamos, nosotros como equipo educativo vivimos también en los mismos lugares, entonces no somos externos, no somos ajenos a toda esta realidad. Entonces, la observación, el estar ahí, es una gran oportunidad. Y digamos, esto lo vio Manolo desde el principio, porque entonces quienes sacaban adelante a las familias eran las mujeres. Entonces, al ver eso, él dijo, la prioridad la tienen que tener ellas.
Entonces, eso, digamos, es uno de los principios que tenemos, el estar con mucha atención, con las antenas puestas sobre aquellas jóvenes que, digamos, que reúnen el perfil y que pudieran entrar al proyecto. Como ya lo mencionaba Otto también, cuando ellos ingresan acá, se les hacen visitas y se hace una charla donde tienen que asistir pues los papás o los encargados, si en dado caso no vivan con su mamá o con su papá. Y en esas reuniones se les presenta el proyecto y se les va como que intentando meter que este proyecto es principalmente para mujeres, o sea, hay de todo, pero está pensado también que sean mujeres porque, como ya lo mencionaba Otto, las posibilidades se le da a los hombres y no a las mujeres. Entonces, e incluso han llegado mamás de, mire, quiero escribir a mi hijo, ¿y usted tiene hijas? Sí, pero ella no, porque se va a quedar en la casa. Entonces, mire, tráigala, no es caro, no tiene que pagar mucho, no, tiene un crecimiento y tal. Entonces, yo creo que desde ahí también se le va como que metiendo, bueno, voy a ver si quiere. Y al final, lo que demuestran es que escriben al hijo y a la hija, y a pesar que la mujer es la que tiene más responsabilidad, es la más responsable en los estudios, en lo académico, si se le brinda una beca, incluso es la más responsable en eso. Entonces, desde ahí, y yo creo que a pesar que tenemos muy poca visibilidad en nuestras comunidades, la gente ya nos va reconociendo y va reconociendo a la gente del proyecto, porque hay ciertas características muy propias del proyecto que van marcando en las colonias que vivimos, y porque lo decía Otto, nosotros no somos ajenos a la realidad, nosotros somos de ahí, nosotros salimos de ahí, nosotros vivimos ahí. Vamos a ir a una corta pausa y regresamos en breve para que nos cuentes un poco más sobre esta experiencia de ser parte de la comunidad y conocerla a fondo para poder apoyarla. En la 1420 AM suena Buen Vivir. En la 1420 AM suena Resistencia. En la 1420 AM suena el conocimiento de las abuelas y abuelos. Ahora en el departamento de Guatemala puedes sintonizar Radio Fejer en la frecuencia 1420 amplitud modulada. Escuche una programación diversa, amena y cultural. Escuche Radio Fejer, comunicando buen vivir. ¿Sabías que tuvieron que transcurrir cientos de miles de años para que la población mundial creciera hasta alcanzar los 1.000 millones de habitantes? Y solo en unos 200 años más se multiplicó por 7. En 2011, la población mundial alcanzó la cuota de 7.000 millones de personas y se prevé que aumente hasta los 8.500 para 2030, 9.700 millones en 2050 y 10.900 millones en 2100. Día Mundial de la Población, para la conciencia sobre las cuestiones de la población, sus relaciones con el medio ambiente, acceso a oportunidades y el desarrollo. Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEJER. Comunicación para el buen vivir. A continuación, el microprograma Reformas a la Ley de ONGs. Buenos días. Hoy vamos a continuar con nuestras lecciones de lectura y también vamos a ejercitar sumas. Buenos días. Señor, disculpe, ¿podría salir un momento? Quiero hablar con usted. Atención, regreso en un momento. Señor, algo me tiene preocupada. Con esto de las reformas aplicadas a la ley de ONGs y dado que nosotros trabajamos como una organización no gubernamental, nos pueden cortar el financiamiento por el hecho de acusarnos de violar el orden público. Pero, ¿cómo vamos a estar incitando si solo estamos educando a la niñez? Pues ese es el problema, que nos pueden acusar de incitadoras. Me acaban de llamar y dijeron que nos van a investigar, porque como las y los patojos vienen a estudiar, ya no han ido a las fincas a trabajar y según los dueños, eso les afecta. Nos van a denunciar. Ay, Dios mío. Pero no se preocupe, señor. Vamos a seguir porque el abandono estatal es grande y no ha sido capaz de cubrir esas necesidades. Debe velar por los derechos de la niñez y adolescencia, que necesita educación y conocer sus derechos para que en las fincas no abusen y violenten su integridad.
La reforma a la ley de ONGs da poder al Ministerio de Gobernación de cancelar cualquier organización o asociación que considere molesta. Bajo la excusa de violar el orden público, tiene la facultad de callar, inmovilizar, cerrar de forma injusta cualquier organización que denuncie abusos estatales. Tiene el poder de negar el derecho de libre organización de la ciudadanía guatemalteca. Una producción que tiene como objetivo compartir diversas visiones y opiniones acerca de la ley de ONGs, cómo funciona y a quiénes afecta. Estamos de regreso en La Ventana, hablando con Otoniel Muralles, educador y coordinador del proyecto de proyección social, ¿no? Ese es el componente que trabajan ya para fortalecer los espacios laborales. Y también está con nosotros Blanca Morales, es educadora del proyecto Puente Belice. Antes de la pausa, Blanca, nos contabas que es un factor muy importante el que ustedes sean de la comunidad, convivan en la comunidad. ¿En qué hace diferencia, por ejemplo, el ser parte de la comunidad frente a otros proyectos que son externos, entran y salen constantemente? ¿Cuál es el impacto que genera el estar y ser parte de la comunidad? Yo creo que es muy diferentes las necesidades que vive cada comunidad. Entonces, y estar en el contexto que viven ellos también no es lo mismo que venga una persona de zona 16 o zona 20, que son colonias no marginales, por decirlo así, que venga a trabajar aquí y que tenga otro tipo de pensamiento, incluso el pensamiento de que no es que son pobres porque quieren ser pobres, o no salen adelante porque no quieren salir adelante, porque no se esfuerzan, y incluso no tienen esa empatía o sensibilización ante los jóvenes, y yo creo que ven, no todos, pero sí la mayoría de gente, si no viven dentro de las colonias, es muy difícil que lleguen a comprender realmente a los jóvenes. Sí, sigue. Ok, yo tengo la duda de, bueno, hay muchas historias de vida detrás de cada chico, detrás de cada chica, y también pues por el entorno y el desarrollo que conllevan, ¿verdad? De vivir en las comunidades y el desarrollarse. Pero ¿ustedes brindan algún tipo de acompañamiento psicológico, además de los otros componentes, que es educación y espacios laborales? Sí, principalmente el proyecto es una alternativa de vida, no solo por la educación y el trabajo, sino porque el proyecto está compuesto por 4 áreas, que nosotros son como nuestros pilares. Una que ya es la académica, que ya estuvimos hablando de eso, el área de productividad, que es sobre las becas, proyección social, que era lo que mencionaba Otto, de estar en las comunidades, de tener reuniones en las comunidades y que no se pierdan esos espacios en nuestras comunidades y que nosotros nos sigamos identificando en la comunidad, y no porque ahora yo pienso diferente, entonces ya no soy parte de esta comunidad, sino que no olvidar de dónde vivimos. Y la otra parte que es como fundamental es la formación humana, y que específicamente ese es el fin y ese es el objetivo al que quiere llegar el proyecto, a transformar la vida de las jóvenes y los jóvenes, levantando su autoestima, haciéndolos parte de esto, que ellos se sientan identificados. Se llevan procesos de acompañamiento, también se tienen alianzas con una universidad donde dan acompañamiento psicológico a casos muy específicos, pero como ya lo mencionaba, ese es el sueño del proyecto, que el enganche es el área académica y productividad,
Pero el fin que nosotros queremos llegar es a la formación humana, que más de ser un profesional, que tenga sensibilización como ser humano y dar esos valores que realmente son los que valen la pena y los que importan y deberían de importar pues en la vida. El acompañamiento es, o sea, la política de ustedes de trabajo es una formación integral, no solamente o lo educativo académico, sino una formación integral, y eso llama mucho la atención. Y por eso quisiera preguntarle a Otto sobre ese componente de proyección social, porque es algo de lo que el sistema educativo en general a veces, en la mayoría de los casos, adolece, ¿no? Cumplen con el horario educativo, pero se olvidan que estos niños vuelven a un contexto. Cuéntanos ustedes qué hacen en este componente de proyección social, qué actividades hacen en la cotidianidad. Pues la idea, digamos, sí es hacernos conscientes y cargo de lo que sucede a nuestro alrededor. Sí vivimos a propósito una descomposición educativa en Guatemala, porque es muy poca gente la que tiene la oportunidad de sobresalir. Entonces, ante esto, digamos, sí se corre el peligro de que una persona, al lograr cumplir algunas metas académicas, pues se integre únicamente, digamos, desde lo productivo, olvidando digamos, como la parte humana de que las otras personas somos iguales al final y tenemos que tenerlas en cuenta. Entonces, esto significa el reconstruir el tejido social y es muy difícil porque, digamos, no partimos no solo de que no hay organización, que la hay, pero que es muy difícil, sino que se ha destruido por la pobreza, por la violencia, la desigualdad, el machismo. Entonces, toda esta violencia estructural que va sufriendo la juventud y las poblaciones de barrios populares y de zonas populares ha hecho como que únicamente tengamos el tiempo para trabajar y estar en eso, ganar el sustento. Entonces, pero que queda algo, que es la creatividad, el pensar que podemos tener una vida distinta. Entonces, el proyecto, la intención, digamos, tiene dos puntos. El interno es volvernos a reunir, que los jóvenes tengan un espacio como grupo juvenil donde se puedan expresar, se la puedan pasar bien, pero el otro es también estar vinculados en redes a organizaciones cercanas que compartamos la misma visión, los mismos sueños. Entonces, digamos, está el movimiento juvenil ignaciano, tenemos otro espacio que se llama la Caminata Ecológica y así vamos como intentando hacer alianzas de este tipo de espacios porque creemos que es indispensable, que solos y solas no vamos a salir. Y entonces tenemos que estar conscientes de eso, que tenemos que, digamos, profundizar mucho nosotros como nuestra propia identidad, nuestra propia fuerza de la comunidad, pero también vincularnos hacia afuera. A mí me llama mucho la atención conocer un poquito de tu historia, Blanca. ¿Cómo fue, de qué comunidad vienes y cómo fue que tú te interesaste o conociste acerca de este proyecto? Terminó la clase. Por ahí sonó la campana. Estaba esperando que terminara, pero yo vengo de la colonia que se llama Paraíso 2, principalmente de San Rafael 2. Yo conocí el proyecto porque el ex esposo de mi hermana estudió acá, entonces nos contó y yo no sabía dónde estudiar porque todos mis amigos y amigas de otras, de mi escuela anterior se dispersaron y pues ya no, dije, bueno, no importa, va al que caiga de primero. Yo creo que entrar aquí al proyecto es un choque, más para nosotras como mujeres, porque creo que venimos de la mentalidad y desde nuestra casa, no intencionalmente que nos lo metan nuestras mamás, pero sí en decir, bueno, o sea, ¿para qué vas a estudiar si al final en lo que vas a acabar es que te busques un marido, te cases, tengas hijos y que les sirva de chacha, por decirlo así, que suena muy malo, pero realmente así nos toman como mujeres y que él trabaje.
Entonces yo creo que venir con esa mentalidad y darte cuenta que hay otras oportunidades, que hay otras opciones, que no tiene que ser solo ese el fin, creo que es un choque. Como mujeres, y para mí es un choque venir y darte cuenta de que hay otras oportunidades, puedo salir, puedo ir a la universidad, porque incluso ni eso uno no lo tiene, uno no dice, ay, yo voy a crecer, me voy a graduar, voy a ir a la universidad, voy a tener un buen trabajo, no tiene, por lo menos yo como mujer no lo tenía, y sé que muchas de las jóvenes que están en el proyecto no tienen y no han tenido esa mentalidad cuando entran. Yo creo que lo que y lo que influye un montón es la formación que nos dan y que nos brindan, que no es como ya lo decía Flor, no es solo venir a estudiar, no es solo, ay, me consiguieron un trabajo, qué bonito y ya tengo, sino también reforzar nuestra identidad también como mujeres, también valorarnos a nosotras mismas como mujeres y saber que hay más. O sea, que hay más allá de terminar con un marido, con hijos y como muchacha de una casa. Y para mí, yo creo que eso fue lo que a mí me inspiró quedarme aquí en el proyecto trabajando, porque están apostando por algo que nosotras como mujeres no tenemos y no sabemos y no abrimos los ojos. Y además creo que también me quedé acá para que las patojas me miren y tal vez todos tenemos errores y fallas, pero para que digan, Blanca vive donde yo vivo, tuvo las mismas condiciones, incluso peores o mejores que yo, y ha podido salir adelante. Entonces, por decir, o sea, si ella puede, yo también lo puedo hacer. Entonces, creo que esos lazos que se van formando de pertenecer a la comunidad, creo que le dan esperanza tanto a las patojas como a los patojos. Indiscutiblemente el ejemplo es una de las mejores formas de educar, ¿no? Y sobre todo cuando es entre iguales, cuando nuestro referente es alguien cercano a nosotros, un vecino, una vecina. Entonces creo que es una doble ganancia, una doble satisfacción. Otto, ¿tú hace cuánto estás vinculado al programa, al proyecto? Estoy desde el año 2005 acá en el proyecto. ¿Y cómo te vinculaste? ¿Cómo llegaste ahí? Yo estuve activo en grupos juveniles de la Iglesia Católica, y el párroco en ese momento me vinculó con Manolo. Entonces yo en realidad no desconocía lo que él iniciaba, porque el proyecto, digamos, las instalaciones que tenemos ahora es lo que tendríamos que tener en todos los centros educativos, pero no lo soñábamos ni por asomo. Y yo empecé trabajando en una casa donde no cabíamos. Entonces, y de esa casa tuvimos que buscar otro sitio porque nos echó la violencia, ¿verdad? Y luego en este espacio en el que estamos, también tenemos uno de los retos de qué hacer con las oportunidades en las empresas, que es uno de los mayores retos, ¿verdad? Sobre todo en este último tiempo. Entonces me estoy desarrollando mucho, pero digamos, una de nuestras más grandes preocupaciones de qué hacer, cómo vincular a las mujeres con la tecnología, si vamos a poner una incubadora de empresas, porque es un campo muy cerrado, lastimosamente, para que nos abran las puertas para los jóvenes. Yo creo que eso es de los retos más grandes que yo he visto, junto con la violencia hacia los jóvenes directamente, ataques armados, de los problemas más fuertes que hemos tenido. Bueno, vamos a ir a una corta pausa y volvemos para hablar justo de eso, de esos contextos de violencia en donde los y las jóvenes tienen que sobrevivir. En la 1420 AM suena Pensamiento. En la 1420 AM suena Juventudes. En la 1420 AM suena La Defensa del Territorio.
Ahora en el departamento de Guatemala puedes sintonizar Radio Fejer. Escuche una programación diversa, amena y cultural. Escuche Radio Fejer, comunicando buen vivir. A continuación, el microprograma Reformas a la Ley de ONGs. Todo está caro. Ya no alcanza. Y ahora que me quedé sin trabajo por la cancelación de la asociación, no sé qué voy a hacer. Hay muchas necesidades que cubrir en nuestra casa. La situación está difícil. Ya pasó un año desde que cancelaron la asociación porque decían que estábamos alterando el orden público. Y la realidad es que nosotros solo brindábamos apoyo a las personas. Ya llevamos más de un año sin trabajo y es difícil encontrar alguno. Las oportunidades son escasas. Las nuevas reformas que realizaron a la ley de ONGs ha dificultado el trabajo de las organizaciones, llevando a algunas a detener sus funciones y dejar sin empleo a varias personas. Según las reformas a la ley de ONGs, si el Estado determina que alguna organización con su trabajo ha violentado el orden público y que además le acuse de no rendir cuentas de forma clara, esta organización no podría volver a funcionar bajo el mismo nombre, ni los empleados de la misma podrían trabajar para otras ONGs hasta pasado un periodo de 2 años. Es importante para todas las personas conocer y comprender la manera en que la ley de ONGs afectará a las asociaciones, organizaciones, movimientos o agrupaciones de la sociedad civil, pues en el trasfondo de estas normativas los afectados directos serán las y los ciudadanos guatemaltecos. Una producción que tiene como objetivo compartir diversas visiones y opiniones acerca de la ley de ONGs, cómo funciona y a quiénes afecta. Estamos de regreso en La Ventana con Otoniel Muralles, educador y coordinador de proyección social del proyecto Puente Belice, y con Blanca Morales, educadora de la misma iniciativa. Antes de la pausa nos contaba Soto sobre el impacto que tienen los contextos de violencia en la vida de los jóvenes y las jóvenes, en su proyección, en su esperanza de vida inclusive. Y cómo a ustedes también les ha tocado afrontar estas situaciones. Cuéntanos qué fue lo que les sucedió, cómo les afectan estos contextos al desarrollo de este tipo de proyectos. Es que es muy fuerte porque, digamos, como son tantas las violencias, al final no alcanzas a distinguir ni cuál es el origen. Entonces, digamos, las más fuertes hacia los jóvenes sí tienen que ver con el hecho de verse como amenazados o lanzados a que tienen que pertenecer a un grupo delincuencial. Entonces, digamos, es muy fuerte, pero es también lo que ven que otras personas han hecho, que es la manera, digamos, donde la gente podría conseguir algún dinero, ¿verdad? No sabiendo que al final es una trampa, pero no es una decisión, digamos, libre, sino que viene condicionada por amenazas, por incluso, yo tengo el recuerdo muy presente que al primer grupo que estuve, a la segunda semana ya no tenía a 2 hermanos, y era porque habían amenazado los mareros de que querían violar a la hermana, entonces se tuvieron que ir. Eso fue hace bastante tiempo, pero siguen ocurriendo este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces es bastante fuerte, pero vemos que los jóvenes surgen. O sea, el ejemplo de Blanca y del equipo educativo es impresionante, porque entonces, como cuando a veces vas perdiendo como la perspectiva de, o sea, estamos tan atacados, es tan fuerte lo que nos ocurre, pero hay esperanza. Entonces, un poco las violencias vienen desde ese lado de la delincuencia hacia los jóvenes. Y en ese contexto de violencia, cuando viene este proyecto Puente Belice, pues, y gracias a lo que brindan, intervienen en los chicos y las chicas, ¿cuál es el cambio más significativo que ustedes han observado en ellos y ellas al contar con este proyecto?
Bueno, pues yo creo que el que crean en sí mismas y en sí mismos, ¿verdad? O sea, yo me emociono, digamos, cuando jóvenes que están saliendo o del equipo educativo como Blanca cuentan su historia, porque, digamos, se apropian de la misma y se sienten con mucha valentía, con mucho valor y que son capaces de emprender proyectos personales. Eso es de lo más difícil porque hay puntos ahí donde, o sea, se han reproducido, digamos, círculos de opresiones, de violencia, de machismo, que son muy difíciles de cortar, e incluso no lo ven, o sea, como porque es tan normalizado en toda la sociedad. Entonces, el ver que van saliendo adelante y que van tomando el proyecto en sus manos, digamos, es de lo más esperanzador. Entonces, creo que es uno de los signos que nos permite como tener, de saber que hay una luz al final. Sí, yo creo que también de parte de los hombres, por decirlo así, cuando ingresan al proyecto, normalmente sus amigos, incluso familiares, están en la delincuencia, son mareros o tal. Entonces, más que eso, yo creo que ellos ven al grupo o a una mara como su familia, porque el espacio que no les dan en su casa o la violencia que viven en su casa, tienen un grupo con quien ir, con quien desahogarse, con quien contar, y ellos se sienten identificados con ese grupo, bien o mal, aunque ellos, porque no es que no lo sepan, ellos saben que en algún momento les puede pasar algo por andar con esas juntas, como nosotros les decimos, pero es como la identidad que les dan, que ellos se sienten parte de ellos y lo sienten como su familia y se sienten identificados, algo que no tienen en su casa, entonces lo buscan. Pero cuando vienen al proyecto, también vienen a ver otra realidad, que aquí también tienen un espacio, que también tienen donde hablar, donde expresarse, donde los escuchan, donde les dan oportunidades, y creo que eso es lo que poco a poco los va jalando, y comienzan a estar más en el proyecto que más estar con sus amigos, que tengan amigos y que sean mareros, porque yo creo que en nuestra comunidad todos tenemos ese tipo de relaciones, pero algo más sano en el decirlo, no meterme a hacer cosas con ellos, sino saludarlos y está bien, pero yo creo que estar aquí los va jalando y creo que sí, y puedo decir que personalmente conozco a muchos compañeros míos que de estar tan metidos, casi de dar el último paso para meterse a una mara, han salido y se han alejado y pues han llevado su vida pues por otros rumbos. Cuando hablan me recuerdan mucho pues las tristes experiencias de mi país, de Colombia, de los paramilitares y los jóvenes y las jóvenes en situaciones de vulnerabilidad que al no tener pues más oportunidades o unas condiciones mínimas para poder buscar un proyecto de vida diferente, pues terminaban involucrados en este tipo de grupos. ¿Cómo hacen también ustedes para, bueno, por un lado, para no verse para que estos grupos no los vean como enemigos también, ¿no? Porque pasaba que en Medellín, por ejemplo, Colombia, los paramilitares veían a este tipo de proyectos sociales como enemigos y los convertían en objetivo militar, inclusive, porque se estaban llevando a sus jóvenes, generándoles expectativas de que había otras formas sin violencia, ¿no? Para vivir. Entonces, ¿cómo trabajan ustedes esto para no ser convertidos como en enemigos en estos contextos tan complejos donde ustedes trabajan? Pues lo que pasa es de que no, digamos, es difícil porque puede llegar el momento donde sí se presenten ese tipo de situaciones. Digamos, donde se tiene como una mayor vinculación es en el Puente Belice, porque los jóvenes antes de la pandemia, entonces iban a la empresa, venían aquí medio tiempo y luego después todavía iban a dar refuerzo a niñas y niños. Entonces, esa reconstrucción del tejido social sí va siendo como que los grupos
de este tipo delincuenciales van perdiendo fuerza. Y sí van, entonces porque el semillero que tenían deja de serlo. Lo que pasa es de que estos grupos, como usted ha mencionado el ejemplo de Colombia, son financiados. O sea, las armas no salen, o sea, no caen del cielo. Las armas se las da gente vinculada al ejército, a la policía. Entonces, y eso, o sea, yo me atrevo a decirlo en este momento, pero es muy riesgoso, ¿verdad? Para los jóvenes, el hecho de que anden las armas circulando así, de esa manera. Entonces, sí, la intención, esperamos, es que también el Estado tome su rol y que ofrezca este tipo de oportunidades abriendo espacios. Sí, definitivamente la educación es la mejor arma contra cualquier tipo de violencia y contra estos contextos de tanta pobreza que se convierten también en semilleros de más violencia. Sobre los proyectos con los que ustedes trabajan, las empresas con las que trabajan actualmente, ¿qué tipo de empleos son los que están dispuestos ahora, en este momento, para los y las jóvenes a partir del proyecto Puente Belice? Yo creo que principalmente el proyecto siempre ha optado por ofrecer becas de productividad en trabajos dignos, que no sean explotados. Por lo menos yo tuve un sinfín de trabajos aquí en el proyecto. He trabajado en una radio que se llama Sónica, trabajé en esa radio, trabajé en Kieg de los Bosques, que es una empresa pues muy fuerte que apoya al proyecto, que hacen bisutería, ¿verdad? Bisutería, y son mujeres indígenas las que hacen el tejido y la bisutería, y nosotros llegábamos a caja o a empaque o a contar o así, y también trabajé aquí en el proyecto, tenemos una cafetería, también trabajé en esa cafetería, trabajé en una gasolinera, ya ni me recuerdo en tantos trabajos que trabajé, pero principalmente el proyecto apuesta porque los trabajos sean dignos, que no vengan, porque ha pasado de que vienen a ofrecer y le digo, mire, sí, yo le doy una beca, pero él tiene que trabajar de 5 de la mañana a 4 de la tarde y le vamos a dar lo de solo la beca de productividad. Entonces eso no es un trabajo digno, eso es una explotación, y que lamentablemente vivimos en explotación total en los empleos aquí en Guatemala, y eso es lo que se busca, que más que hay, sí, porque es una beca, que se la den. Yo creo que en eso el proyecto ha sido muy, muy minucioso en ofrecer y agarrar y estar con empresas que de verdad ofrecen trabajos dignos para los jóvenes. Bueno, vamos a ir a una pausa y ya vamos para el último bloque para que nos cuenten más sobre lo que están haciendo en la vida de estos jóvenes. En la 1420 AM suena Pensamiento. En la 1420 AM suena Juventudes. En la 1420 AM suena La Defensa del Territorio. Ahora en el Departamento de Guatemala puedes sintonizar Radio Fejer. Escuche una programación diversa, amena y cultural. Escuche Radio Fejer, comunicando buen vivir. A continuación, el microprograma Reformas a la Ley de ONGs. Tenga cuidado cuando esté manipulando sus herramientas de trabajo. Menos mal no fue una cortada profunda y solo requirió de algunos puntos. Sí, doctora. Gracias por su ayuda. Menos mal están ustedes acá, porque en lo que llego al hospital, capaz si me pasa algo más, hasta hubiera perdido mi mano. No tiene nada que agradecer. Estamos para ayudarle. Y a propósito, ¿cómo siguió su hija? Bien, muchas gracias. Con la medicina que nos recetó y lo que nos donaron en la organización, ya se está recuperando. Pensé que se iba a morir mi nena. Estaba desnutrida. Me alegra escuchar que ya está mejor y que se va recuperando. A partir de hoy, este lugar está cerrado por existir una denuncia de violentar el orden público.
y existir una investigación por evasión de impuestos y sobre la ejecución de todo el dinero que supuestamente utilizan para ayudar a los de la comunidad. Pero si nosotros solo ayudamos a la gente del pueblo, les facilitamos la obtención de medicamentos y los tratamos cuando se golpean o necesitan algún tratamiento especial por alguna enfermedad. Es cierto, la doctora y la asociación ayudaron a que mi hija no se muriera. Estaba toda delgadita porque con lo que gano en la finca no nos alcanza para comprar los alimentos que necesitamos. Pero desde que ellos llegaron, han ayudado a toda la comunidad. La reforma a la ley de ONGs pretende tener un mayor control sobre las organizaciones no gubernamentales, aunque éstas ya cuentan con una forma de fiscalización. Toda ONG debe registrarse ante la Superintendencia de Administración Tributaria y rendir informes anuales, aun si son entidades no lucrativas. Una producción que tiene como objetivo compartir diversas visiones y opiniones acerca de la ley de ONGs, cómo funciona y a quiénes afecta. Continuamos en La Ventana con Otoniel Murallez, educador y coordinador de proyección social del proyecto Puente Belice, y con Blanca Morales, quien es educadora y que su trabajo de ahora es un producto de todo un proceso también de este proyecto. Nos contabas antes de la pausa cómo los y las jóvenes ven también en esto una oportunidad de romper con ese círculo de pobreza y la importancia que tiene ese vínculo con empresas que ofrecen trabajos dignos, trabajos en condición de dignidad y que no les quiten la oportunidad de estudiar, porque eso es lo que realmente les va a ayudar a dar ese paso más allá. Aproximadamente, ¿ustedes tienen cálculo de cuántos jóvenes han pasado en casi los 20 años de trabajo del proyecto? Miles. Sí, es que se nos va el número, pero precisamente están haciendo como algo por ahí eran más de 2,000 jóvenes, sí. ¿Cómo logran ustedes la sostenibilidad? Porque no es fácil este tipo de proyectos, mantenerlos durante tanto tiempo. Requiere dinero, requiere financiación de personal, requiere las instalaciones, o sea, no solamente es prestar un servicio, sino que hay que sostenerlo. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo gestionan? Pues lo que sucede es que hay apoyos de organizaciones de los jesuitas. Entonces, Alboa es una de las que está apoyando. Y hay un grupo de gente que se organizó en España, que fueron alumnos del padre Manolo. Entonces, dichas personas también tratan de conocer proyectos. Ellos también dan donativos. Es gente que tiene todo tipo de empleos allá en España y que montaron esta organización y que dan un apoyo. Ahora, la construcción de este edificio, el edificio fue construido por donativos de la cooperación española. Y las personas que forman esta organización que se llama Ceronda, que son los exalumnos de Manolo, gestionan con diferentes, digamos, el Principado de Asturias y de otros municipios de España. Son quienes nos están apoyando, pero las becas de productividad, esas las tienen que pagar las empresas, porque la idea es, digamos, cuando un joven vaya, tiene que ir preparado para rendir, para que haga lo que la empresa le está pidiendo. Entonces, digamos, que la relación sea de ganar-ganar. El joven gana en experiencia, pero que la empresa, digamos, no esté haciendo una labor social únicamente, sino que también esté ganando con lo que está haciendo el joven. Ustedes comentan de la formación, ¿verdad? Que se les da, pues, de básicos, diversificado, y que también comentaban de los jesuitas, ¿verdad? ¿Tienen algún acompañamiento luego de terminar si tienen algún acompañamiento, algunas becas o algo para la educación, seguir acompañando a estos y los jóvenes? Lo que se le está cortando.
becas o cómo los siguen apoyando? En las becas de... Perdón. Creo que... Sí. Se cortó un poco. Creo que lo que preguntaba era sobre becas para que puedan seguir estudiando en educación superior, ¿verdad? Sí, así es, perdón, tuve mala conexión, pero era si ustedes también contaban con ese apoyo para las jóvenes y los jóvenes en seguir la educación superior. Yo, cuando nosotros salimos de bachillerato, nos ayudan y nos llevan, porque el año que yo estuve, nos llevaron a la Universidad de San Carlos de Guatemala, que es la universidad pública de Guatemala, entonces a conocer y a ver, pues qué carreras nos interesaban y todo. Entonces, el proyecto ayuda a hacer... ¿cómo decirlo? A llevar a los jóvenes a la universidad pública. Pero también hay becas en la Universidad Rafael Landívar, que es una universidad privada que apoya el proyecto, pero lamentablemente las becas no pueden ser para todos. Entonces se seleccionan por medio de algunos criterios a jóvenes y principalmente mujeres, los rescatamos siempre, que sean estas mujeres que entren a la Universidad Rafael Landívar. Y pues estas becas, igual el proyecto sigue el proceso y luego de parte ya estando en la universidad, solo los que están en la Landívar también se hacen reuniones de becados, que se les llaman, y es de igual manera, es para no perder el vínculo de ya estar en la universidad, pero seguir manteniendo el vínculo en el proyecto Puente Belice. ¿Cuál es el principal desafío para este proyecto, teniendo en cuenta el contexto, la dificultad que es sostener este tipo de iniciativas? ¿Cuál es como ese sueño del proyecto en unos años? Yo creo que uno de los grandes sueños y los más difíciles es poder tener a empresas aliadas al proyecto que brinden becas de productividad, porque muchas empresas quieren dar donativos, vernos como un proyecto de caridad. Sin embargo, y muchas veces Paco, que es el coordinador de este proyecto, no ha aceptado esos donativos porque ven como una caridad al proyecto, y nosotros, hay un lema en el proyecto que dice que nosotros no queremos limosnas, nosotros queremos oportunidades para los jóvenes. Entonces buscamos, y nuestro mayor sueño es que podamos tener empresas aliadas al proyecto que den oportunidades a los jóvenes de experiencias en sus empresas. Y desde sociedad civil, desde personas, ciudadanos y ciudadanas de Guatemala, ¿cómo podrían ellos vincularse al proyecto? No necesariamente empresarios. Digamos que ahorita es el espacio que en realidad el que más necesitamos, el de las empresas, porque los otros componentes poco a poco los hemos ido construyendo. Entonces, digamos, no teníamos un espacio físico y seguro, pues la Universidad Rafael Landívar nos dio el terreno y la cooperación española el edificio, ¿verdad? Entonces, así es como hemos ido construyendo, y aunque las instalaciones están muy bien, el mobiliario es desde la inauguración del 2010, pero está en perfectas condiciones, porque una de las cosas que les decimos a los jóvenes es que hay que cuidarlo porque es nuestro. Entonces, digamos, más que otro tipo de apoyos, fundamentalmente sería como la formación y las oportunidades en el área productiva que tenga que ver con generación de becas. Una duda que me surge es, por ejemplo, yo conozco que existen aquí en Guatemala proyectos en donde dentro de la misma institución se generan capacitaciones para el empleo, tipo escuelas taller. ¿Ustedes se pueden vislumbrar de esa manera también, como para promover el emprendimiento? Hemos tenido intentos. Lo que pasa es de que no, ha sido muy, muy difícil, porque al ser un espacio tan cerrado, necesitas, digamos, si tenés ese emprendimiento, gente que te distribuya para conseguir compradores. Entonces, nosotros ya no alcanzamos para hacer ese tipo de
de tareas. Entonces, sí tenemos como muchas inquietudes en intentar cosas nuevas, pero lo que nos ha funcionado hasta el momento, y no es porque no lo hayamos intentado, son únicamente las becas de productividad. Pero digamos, por ejemplo, si quisiéramos una incubadora de empresas de tecnología y ayudar y que las jóvenes mujeres aprendan de programación, sí necesitaríamos como que alguien nos vincule con una empresa que tenga que ver con el manejo de software y que sea complejo y que sea para programar. Entonces, ese tipo de apoyo sí lo necesitaríamos, ¿verdad? Porque, digamos, aquí la gente se puede formar y nosotros podríamos formarla. Bueno, pues les podemos pasar unos cuantos datos, que justo con Flor entrevistamos a unas organizaciones que trabajan en ese sentido. Bueno, sí, yo tenía otra preguntita, porque me llama mucho la atención de que ustedes dan el acompañamiento de formación, pero también hay algunas instituciones, o no sé qué es, que los apoyan o no sé si tienen como cursos de inglés o cómo complementan la educación, ¿verdad? Tengo problemas de internet, creo. Sí, los cursos de inglés, por ejemplo, han funcionado por diversas instituciones. Desde ya hace 2 años, me parece, es la Universidad Rafael Landívar quien está brindando el curso de inglés y computación. Son cursos amparados por el INTECAP. Entonces, los jóvenes salen con un certificado de operadores en computación. Entonces, sí tenemos como esa base. Y en lo académico está el Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica, el IGER, quien emite los certificados de educación ante el ministerio. Sí, también ya en la formación más personal, más de formación humana, hay personas que están vinculadas al proyecto que incluso vienen a impartir talleres sin ningún costo, o sea, que no cobran. Otros sí son pagados, pero hay personas que están vinculadas con el proyecto que ofrecen pues sus servicios, o incluso hay personas que han estado trabajando aquí, que son psicólogas o que se han graduado de la universidad y que luego han venido a ofrecer el acompañamiento a los jóvenes como un apoyo, no como un trabajo para ellos. Otro, digamos, espacio es el Movimiento Juvenil Ignaciano, que son jóvenes que pertenecen a las obras de la Compañía de Jesús y se reúnen y están formando un grupo. Y aquí tuvimos una capacitación de parte de la Asociación Feminista La Cuerda hace 2 años, donde acompañaron a los grupos de jóvenes. Entonces venían una vez al mes durante 8 meses, me parece. Y tuvimos talleres, digamos, que tenían que ver con toda la realidad social y temas de género. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, desafortunadamente. Con una buena charla siempre se va volando el tiempo, pero muchísimas gracias por habernos compartido la historia de este proyecto tan bonito, con tanta proyección social, y que de verdad está transformando la vida de muchos jóvenes en zonas vulnerables. Esperamos volver a contar con ustedes aquí en La Ventana y nos vemos en 8 días en la 1420 AM. Este programa llegó a usted por medio de Radio Fejer 1420 AM, comunicando buen vivir. La Ventana, una mirada a las redes que construyen cambio. Estamos transmitiendo desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEJER con el apoyo de la Cooperación Española en Guatemala y Seek for Change. Les damos la bienvenida a La Ventana, un programa que da voz a quienes promueven el cambio social desde la diversidad, tanto en Guatemala como en toda la región centroamericana. Hablamos con personas involucradas en organizaciones nacionales e internacionales y movimientos sociales para conocer sus historias, logros y desafíos, esperando abrir la mirada hacia multiplicidad de experiencias que se desarrollan en los territorios. Yo soy Constanza Can. Y yo, Matías Aistrup.